La espirulina es una alga microscópica pluricelular de color entre azul y verde. Su nombre se deriva del latín espiral o helix, que hace referencia a la estructura de esta alga. La espirulina es fotosintética, tiene una longitud de aproximadamente 1 milímetro, además de que comúnmente crece en aguas saladas. Dentro de los nutrientes que podemos encontrar en esta alga, podemos ver que contiene minerales como potasio, fósforo, magnesio, calcio y hierro. Vitaminas como ácido nicotínico, inositol, vitamina E, tiamina y riboflavina, proteínas, lípidos y carbohidratos. La espirulina es usada principalmente en la fabricación de suplementos nutricionales y cosméticos. Esta alga se considera una de los mejores alimentos y mejor fuente de proteínas, gracias a la gran cantidad de nutrimentos que aporta. La espirulina es capaz de vivir en agua salada o alcalina, siempre y cuando esté contenida en un contenedor capaz de resistir la corrosión. Además puede crecer en 3 tipos diferentes de condiciones, como autótrofa, heterótrofa o mesotrófora. El primer paso es la siembra. Esta se hace usualmente 3 gramos de peso seco de una cepa previa de espirulina por 1 litro de medio salino. La cosecha generalmente se realiza por la mañana, ya que la temperatura es agradable al trabajo, hay más horas de sol para el secado del producto, además de que el porcentaje de las proteínas tiene su máximo por la mañana. Esta cosecha se divide en 2 partes. La primera es la filtración, para obtener una biomasa con alrededor de un 10% de materia seca. Posteriormente es el exprimido, para eliminar el medio de cultivo residual y obtener una espirulina fresca para pasar al secado. El siguiente paso es la conservación. La espirulina fresca dura aproximadamente 2 días a 7 grados o 10 días a 1 grado cuando es congelada. El salado de la biomasa prensada tiene alrededor del 10% de sal en exceso y una ligera capa de aceite. Esto hace que dure aproximadamente 1 mes. Por último, el método de conservación más utilizado es el secado. El secado usualmente se da por automatización en aire a una alta temperatura durante un corto tiempo. Usualmente son 65 grados centígrados por 6 horas y se baja hasta un 15% de la humedad. El secado en el sol se da por exposición directa del mismo. De igual forma tiene que ser de una corta duración, ya que la clorofila puede destruirse. Otro método es la liofilización. Desgraciadamente este método es muy caro y es poco rentable usarlo. Como recomendaciones para el proceso de producción de la alga espirulina, la agitación es necesaria pero no de forma continua, generalmente cada 2 horas. El nivel del agua siempre debe mantenerse y si se acumulan muchos depósitos en el fondo se retiran mediante bombeo. Si hay una baja salinidad, se corre el riesgo de que el medio se contamine de clorela. Bueno, el medio de cultivo comúnmente utilizado es una solución con bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, salitre, fosfato monoamínico, sulfato de magnesio heptahidratado, cal y una solución de hierro. Como fuente de carbono es utilizado el CO2 en una proporción de 1 kilogramo por 1 kilogramo de espirulina producto. El azúcar puede reemplazar el CO2 siempre y cuando esté en una proporción de medio kilogramo, que es el equivalente a 1 kilogramo del mismo CO2. La elección de un diseño óptimo para un fitobioreactor para un cultivo masivo de microalgas depende de diferentes factores importantes. Bueno, estos factores rigen la productividad general fotosintética de esta. Hasta la fecha, casi todas las producciones comerciales de esta alga se realizan en grandes estanques, en las que el cultivo es agitado para asegurar un intercambio de microbios entre las algas y la materia en la solución. La temperatura es el factor climático más importante, ya que este influye en la tasa de crecimiento de la espirulina. Por debajo de los 20 grados Celsius, el crecimiento es prácticamente nulo, pero la espirulina aún no muere. La temperatura óptima del crecimiento es aproximadamente entre los 30 y los 35 grados Celsius, pero si excedemos la temperatura por encima de los 38, la espirulina estaría en peligro. El crecimiento solamente se lleva
a cabo a través de la luz, es decir, una fotosíntesis. Pero la iluminación de las 24 horas del día no es recomendada, deben existir periodos temporales. La espirulina no puede soportar una luz fuerte cuando el cultivo está en frío, por debajo de los 15 grados, pero en pleno sol puede que no logre la mejor tasa de crecimiento. La promedio de la radiación que debe incidir de luz es de un 30% de la luz solar. Esto es la mejor calidad para esta. Durante los periodos de oscuridad, las reacciones químicas tienen lugar dentro de la espirulina, es decir, la síntesis de proteínas y la respiración celular. En cambio, si el cultivo lo realizamos dentro de un invernadero, la luz artificial, la calefacción, puede causar el crecimiento de la espirulina, aunque no es muy económico este método. Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo son más convenientes para este tipo de crecimiento. Para calentar un cultivo se puede usar un calefactor de acuario que la mantiene a su temperatura óptima de crecimiento, es decir, entre los 30 y los 35 grados. También hay que recordar que la espirulina puede ser cultivada tanto en agua salada como en agua dulce, siendo un factor no menor la alcalinidad de la misma, ya que debe tener o rondar en un valor entre el pH de 10. Para estos casos, los fotobioreactores cerrados proporcionan muchas ventajas con mayor disponibilidad de la luz o de distribución de la misma. El control de la temperatura, la alta concentración de la biomasa, la disminución de costos de la cosecha, la baja tasa de contaminación y la facilidad de automatizar el proceso con el fin de lograr una mejor utilización de la energía solar y temperatura en todo momento. Por lo tanto, el propósito del diseño y desarrollo de los fotobioreactores a condiciones ambientales es aprovechar la luz solar, disminuir los costos y lograr la producción de algas mayor. En las regiones relativamente cálidas donde se produce la mayor parte de la biomasa de algas, se ha supuesto que el principal factor limitante es el crecimiento a través de la luz. Actualmente la producción en masa de esta es en estanques grandes que tienen una producción anual estimada de 800.000 toneladas métricas. Uno de los bioreactores más utilizados en la producción de esta alga son los fotobioreactores tubulares. Son los más fáciles de escalar, incrementando la longitud, el número de tubos y uniendo múltiples unidades por medio de colectores, y dentro de estos existen diferentes configuraciones, dentro de los que están los verticales, que podemos tener los airlift y los de columna de burbujeo, los horizontales y además los helicoidales. También existen los fotobioreactores de superficie plana. Están diseñados para hacer un uso eficiente de luz solar. Sus paneles están construidos de tal manera que la relación superficie-volumen sea grande. Este tipo de fotobioreactores pueden ser organizados de tal forma que estén orientados hacia el sol, lo cual permite mejorar la eficiencia en términos de energía absorbida. La agitación puede ser por burbujeo de aire por uno de sus lados a través de un tubo perforado por rotación o por rotación mecánica a través de un motor. Fotobioreactores tipo fermentador de tanque agitado. Este tipo de reactor es el más convencional y la agitación se da mecánicamente por un impulsor de diferentes tamaños y formas. Los efectores reducen el efecto torbellino al fondo del bioreactor. Se introduce la fuente de carbono, aire enriquecido con CO2 para el crecimiento de cianobacterias. Se debe adaptar un sistema de iluminación interna que permita la distribución homogénea de luz. Una desventaja del sistema es la baja relación SB, que provoca una disminución de eficiencia fotosintética. Algunos parámetros de crecimiento comúnmente evaluados en la espirulina son la determinación de la biomasa en peso seco y análisis de clorofila mediante determinación colorimétrica, la cual se encuentra entre un 0.8% a un 1.5% de biomasa seca. El contenido de fiocianina, el cual es un pigmento verde-azul, se determina por colorimetría. Los carotenoides, que se encuentran en un 0.648% sobre la biomasa seca, también es un parámetro importante a evaluar. Un análisis de proteínas, que principalmente se encuentran en la miotenina y la cisteína, se encuentran en el 50 al 65% del peso seco total de la espirulina, y los carbohidratos, los cuales se encuentran en 15 a 20% del peso seco, y lípidos totales, para el cual principalmente se evalúa el ácido gamma-linoleico, el cual se encuentra en un 5 al 7% del peso seco. Como ya se mencionó, una de la aplicación principal que se le da a la espirulina es el suplemento proteico en humanos. El polvo que se obtiene de la espirulina es una fuente proteica de alto valor biológico sin efectos tóxicos y posee un 80% de la proteína del huevo. Es más o menos 124 gramos de espirulina máxima reemplazan 100 gramos de la proteína del huevo.
No se realizan sustituciones totales de proteínas, sino parciales para suplir las deficiencias por falta de fuentes proteicas a causa de los altos costos de mercado. Pero en dietas humanas se ha considerado como una fuente importante de ácido gamma-linoleico, como ya se mencionó, y como sustituyente en la alimentación de hipertensos y pacientes con tensiones premenstruales, resultando más económico que otro tipo de aceites con un costo de 13 centavos de dólar por kilogramo. Igualmente se ha utilizado en lo que es la alimentación de pollos, proporcionando la suficiente fuente de proteína y favoreciendo la coloración del huevo. Igualmente en la acuacultura, la cría de microcrustáceos, moluscos y peces como consumidores de plancton requiere procesos de reproducción y cría artificial a gran escala, y por lo tanto es de gran interés tener plantas pilotos de producción de cianobacterias para la alimentación de los primeros estados larvales. Se mantiene en el medio una alta productividad, y estos tapetes biológicos constituirían una óptima calidad para el agua, acumulando el oxígeno, transfiriendo sustancias metabólicas producidas por los microorganismos en el cultivo. Favorece la cría de peces ornamentales, especialmente ya que la espirulina tiene un buen contenido de carotenos y permite mejorar el colorido y la vistosidad de estas especies. La cría de microcrustáceos también se ha implementado por el cultivo de peces, pero se ha comprobado que la eficiencia es mayor con las microalgas y cianobacterias. Los moluscos producidos a base de este tipo de dietas no convencionales reducirían los costos de producción y proporcionarían al mercado alimento de alta calidad con mayores ganancias para el productor. Igualmente se utiliza en el tratamiento de aguas negras. Se han tratado aguas de desecho en base de espirulina máxima, que es utilizada como purificadora de aguas residuales que remueve los nitratos, fosfatos y otros elementos presentes en gran cantidad. En piscinas de oxidación o estanques se pueden obtener dos productos especiales: la proteína vegetal continua y aguas tratadas y recuperadas, evitando la contaminación y eutroficación activada por la ozonización del agua, lo cual permite utilizar el agua para el consumo humano. Igualmente, como fuente energética, existen numerosos estudios sobre el posible uso de la energía solar con gran prioridad en numerosos países que poseen la tecnología de alto riesgo y mucho costo. Las cianobacterias, como son responsables de la fijación de nitrógeno y producción de hidrógeno con altas tasas de reproducción a través de la utilización de energía solar y agua, mantienen el sistema con técnicas de producción simples, adicionando la obtención de biomasa usada en medicina, cosmetología y nutrición.